Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Julio Moreno y quiero hablarles sobre 3 puntos que tenés que tener en cuenta para evitar pérdidas y faltantes. Un tema muy interesante que yo sé que a todos los supermercadistas le quebranta y lógico, te resta rentabilidad. Entonces, hoy quiero hablarles sobre 3 puntos que tenés que tener en cuenta justamente para evitar o reducir faltantes y pérdidas. El control nunca está de más y nunca deja de ser necesario. Ese tema es un tema que es para el supermercado. Justamente, el supermercadista tiene que estar acostumbrado a los controles. ¿Por qué? Porque si una empresa no controla, no tiene gestión. Vuelvo a repetir. Si una persona no tiene informes, no controla, no existe la gestión. Entonces, el control debe ser a cabalidad en cualquier sector, desde el más ínfimo movimiento, y lógico los grandes sí o sí se va a tener en cuenta. Pero el control es algo que sí o sí yo tengo que tener para poder detectar de forma anticipada cualquier irregularidad que pueda tener mi supermercado o mi negocio. Entonces, hoy quiero hablarles sobre 3 temas, 3 puntos específicos que le va a ayudar muchísimo en su gestión diaria. Porque uno muchas veces se enfoca en las ventas, en la atención al cliente, pero se olvida de ciertos controles, o no es que se olvida, sino que deja de forma en piloto automático, vamos a decirle, o deja a un responsable, delega, mejor dicho, ciertas actividades que muchas veces no nos sentamos a mirar qué número nos arrojan esos tipos de movimiento que puede hacer. Entonces, la palabra o el terror para todo empresario, para todo dueño de negocio, son justamente las pérdidas, los faltantes. Y bueno, ¿y cómo podemos detectar? Son 3 puntos muy interesantes que vamos a hablar hoy. Uno de ellos es la recepción de mercadería, que es un punto de ingreso de toda la mercadería. Pero antes de eso, quiero hablarles sobre cómo llega ahí, o cuál es el sistema, cuál es el movimiento que se genera para que los productos y el trabajo comience justamente en ese sector. Una vez que el comprador llega a un acuerdo con su vendedor o proveedor, mejor dicho, ¿qué pasa? Se pacta a través de una orden de compra. Pero ¿qué es una orden de compra? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Bueno, el comprador de un supermercado es aquella persona que toma la decisión de compra. Dicho sea de paso, es un cargo muy importante porque de cierta forma maneja prácticamente el flujo financiero de la empresa. O sea que a partir de ahí comienza todo. De cierta forma tiene entre paréntesis, poder. ¿Qué tipo de poder? Es aquel poder justamente que tiene, como tiene la decisión de compra, mejor dicho, a ese poder me refiero. Como él tiene la decisión de compra, de hacer justamente las compras, él tiene ese poder de decisión. Por decirte, si un supermercado, ya sea 100, 200, 300, 1000 o lo que sea, millones de guaraníes por mes, esas compras de algún lado tiene que empezar, ingresar. De una decisión. ¿Cuál es ella? Sí, tráeme esto, yo quiero que me traiga esto. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? El comprador justamente. Y al tomar esa decisión de compra, él tiene ese poder que yo digo, de manejar números. O sea, él tiene la decisión y esa decisión es el cierto poder que tiene la persona. Muchas veces es muy interesante sentarnos a controlar y a negociar para que justamente no quede en el piloto automático. Como todos saben, los supermercados dependen mucho de las ventas, y las ventas a través de promociones, y las promociones y las ofertas vienen a través de negociaciones
que yo sé que, que sabemos que en conjunto con el proveedor se puede justamente tener buenos resultados. Acá en un supermercado juegan dos equipos, el supermercado y el proveedor. Justamente trabajan en conjunto para brindar el mejor servicio a los clientes, porque eso es el objetivo, dar un mejor servicio, vender a un mejor precio y justamente atraer con eso, y con eso obtener su resultado. Bueno, volviendo al comprador. El comprador toma la decisión de compra dependiendo de qué tipo de información tiene en su mano. Generalmente tiene un sistema que le provee la rotación de la mercadería. Y generalmente en la mayoría de los productos, no digo en la totalidad, porque existe un tratamiento diferente con los perecederos que con los productos no perecederos, vamos a decirlo, o productos con una larga fecha de caducidad. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se maneja 30 días los productos que tienen mayor caducidad, como lo dije, y los productos perecederos, como lo dije, tienen una fecha de expiración o se pueden descomponer más rápido, que es el caso de las frutas, las verduras, las fechas, los productos lácteos, por decirte, tienen una fecha de caducidad menor a lo normal, a los productos que se venden en salas, en las góndolas. Por eso el tratamiento es diferente. Y con eso viene la forma de pago. Por decirte, la mayor parte de los proveedores generalmente se maneja 30 días, no todos. Entonces, ¿qué pasa? El proveedor, o lo ideal sería que el comprador realice una compra para cuidar justamente el flujo de caja de la empresa, que lo realice en un periodo de 30 días, antes que venza su factura de crédito, si es que lo hace, ¿verdad? O justamente el tema si es que emite un cheque a 30 días, que trate que la venta sea, que el flujo de mercadería rote lo más, acompañando ese flujo o el giro de la mercadería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proveedor, en conjunto con el comprador, realiza la negociación, le pide las cantidades que tiene que comprar y van haciendo sus pedidos. El pedido que realiza el comprador, porque la negociación se inicia en el departamento comercial, muchas veces lo hace el mismo dueño y dependiendo del tamaño de la empresa, lo hace un departamento o una persona responsable. El sector comercial es el sector que realmente inicia todas las actividades de un supermercado. Y como les expliqué anteriormente, es de vital importancia generar buenas negociaciones. Una herramienta muy importante para el comprador es justamente la información que le genera su sistema, pasándole lo que necesita, refiriéndome siempre a la rotación de la mercadería. Generalmente cada producto tiene una cierta rotación. Su stock en día le decimos. Por decirte, yo tengo un aceite y mi sistema me dice, bueno, este aceite tiene 60 días. O sea que yo tengo stock para 2 meses. Este vinagre tenés stock para 7 días. Entonces ya, si yo no compro en 7 días, se va a terminar por la alta rotación que tiene. Y así sucesivamente. Teniendo toda esa información, se hace el pedido, se coloca la cantidad de productos en ese documento, se pacta el precio, si en el caso si es una oferta, una promoción, se pacta en ese documento esa compra, la cantidad, la variedad y el precio, también el plazo de pago y todo eso. Ahí termina el trabajo del departamento comercial. Ese comprobante justamente va al departamento de recepción de mercaderías. Como le expliqué siempre, dependiendo de la envergadura de la empresa, hay empresas que tienen recepción de factura y recepción de mercadería. Una persona que se encarga exclusivamente. Hay personas que hacen los dos trabajos, que es el caso de la mayoría. De hecho, que las grandes cadenas o los supermercados de gran deporte tienen una persona que lo hace y que verifica muchas veces los dos, cumplen las dos funciones. Específicamente la recepción de factura y la recepción de mercaderías.
Lo separamos bien por este ejemplo, por este motivo, perdón. La orden de compra queda en ese sector. El proveedor trae su factura. ¿Qué tiene que hacer? Ya refiriéndonos al control que tenemos que hacer para evitar faltantes o pérdidas. Bueno, justamente ese acuerdo pactado de parte del comprador con el vendedor es lo que se tiene que verificar si se cumple o no. Porque existen casos de proveedores, por un ejemplo claro, podemos citar desorganización o mala fe, vamos a decirle. Esos dos casos, nada más. Se olvida de lo que usted pidió y hace un pedido a su antojo. O de repente aumenta un poquito más para tener una mayor comisión y todo eso para alcanzar su meta. Si yo no controlo eso, el proveedor, estoy expuesto a que mi proveedor me traiga más de lo que yo pedí, productos que no pedí, a precio que no se pactó. Eso es el inconveniente que yo voy a solucionar teniendo una orden de compra bien elaborada, firmada por el vendedor, firmada por el comprador, pactado una negociación. Cada vendedor justamente se va con una promoción o algo que quiera, como su arsenal de venta, vamos a decirle, ¿verdad? Y se pacta algo. Entonces, llega la factura, la persona que recibe la factura verifica si lo que se compró o lo que se pactó está de acuerdo con la factura. ¿A qué me refiero? A la variedad de productos. Si vos pediste, por decirte, un producto de sabor a chocolate y ellos te envían vainilla. Si el precio que se pactó coincide, usted aprovechó la promoción y va a pagar, por decirte, 10.000 guaraní y él te trae, si yo no controlo, te puede traer a 12.000, a 13.000. O también la cantidad. Yo pedí 6 unidades o 12 unidades y él me trae 24. Ahí justamente, si yo no controlo eso, y yo sé que mi supermercado vende 12 unidades y yo recibo, qué sé yo, 36 o 24, ¿verdad? Yo tengo para stock para 2 meses. Y acuérdense que de acuerdo al plazo que se pactó, puede ser 30 días como puede ser 15 días, dependiendo de la negociación. Pero si yo tuve en cuenta en base a la rotación de 30 días, si me trae más, yo voy a tener un stock de más. Ok, entonces verificando todo eso, imagínense que está todo ok, la cantidad está todo bien, la variedad está bien, el precio está bien, ok. Una vez verificado eso, pasa al sector de recepción de mercadería. O sea, una persona responsable que va a verificar que in situ el producto que te trae. Bueno, ¿qué es lo que él va a verificar? Va a verificar, por decirte, el vencimiento. ¿Por qué el vencimiento? Uno de los dolores de cabeza es la negociación de los productos vencidos, pero eso vamos a hablar en un segundo punto. ¿Qué es lo que si yo no controlo, qué me puede pasar? Por decirte, cada empresa debe tener una política de recepción de mercadería. Un ejemplo, por decirte, recibir solamente productos con un vencimiento de 3 meses como mínimo. Como yo compro para 30 días, entonces el vencimiento mínimo debe ser 3 meses. Si yo recibo una mercadería con un vencimiento de 45 o una semana, ese producto se me va a vencer. Se me va a vencer. Entonces, si yo no controlo, me va a traer voy a tener ese problema. Entonces, para evitar eso, yo tengo que verificar el vencimiento. Tengo que verificar si no están averiados, si no están muy sucios, ¿verdad? Entonces, eso me ayudará a que yo pueda recepcionar bien esa mercadería y poder controlar. Como el cargo del recepcionista de mercadería, el recepcionista de mercadería tiene que ser, de hecho, una persona de confianza, una persona en la cual esté preparada. Primero ser de confianza y otro tiene que estar preparada, tiene que estar capacitada. Justamente capacitada para no negligenciar esa actividad. Porque, como saben, todo lo que entra en ese sector se paga.
Nadie te va a regalar nada, ningún proveedor te va a regalar nada. Y nosotros compramos, negociamos para vender y lucrar con esa diferencia de compra-venta. Entonces yo tengo que mezquinar, tengo que cuidar, tiene que ser una persona responsable, tiene que ser una persona capacitada, tiene que estar preparada esa persona. Es muy importante. Si yo le coloco en ese sector a una persona que no está preparada, no va a controlar, va a recibir vencidos. También puede recibir mercaderías que no corresponde, te va a recibir mercadería averiada y todo eso. Y peor si es una persona que es deshonesta. En el caso de la persona. Porque muchas veces suele pasar que el recibidor, no digo todos los casos, pero puede suceder. Como dije, el control nunca está de más y nunca deja de ser necesario. Pero ¿qué pasa? Esa persona, el entregador, son personas generalmente acá, al menos en nuestro país, acá en Paraguay, es de alta rotación. Van cambiando mucho las personas. Tanto el vendedor como el entregador. Son personas que siempre están rotando. Tal vez por el volumen de trabajo o por el sector y todo eso. Entonces, sin fin de motivos. Entonces, muchas veces no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a topar. Entonces, esa persona puede hacer de forma intencional, porque los vencidos muchas veces ellos pagan. Entonces ellos ven la forma de colocar alguna parte. Y si yo soy descuidado, si yo no soy una persona, voy a recibir esos productos vencidos en el mal estado. O voy a recibir mercadería que yo no pedí, que es un clásico en este sector. Entonces para evitar, el control debe iniciar en ese punto, tiene que iniciar. Para evitar ese inconveniente. Recibir exactamente lo que se pactó y nada más de lo que se pactó, porque la compra se hizo en base a una decisión de un análisis. Y si yo no respeto eso, voy a estar perjudicando a la empresa. Entonces, como le expliqué, tiene que estar capacitado y también debe gozar la confianza. ¿Confianza para qué? Para no encontrarnos con esa situación de que la otra persona con malas intenciones también o por desatención también te baja cualquier cosa. Difícilmente te baje de más. Lo que siempre pasa es que te baja de menos o te entrega una mercadería que no corresponde. Entonces, para evitar todo ese inconveniente, debemos de tener el absoluto y estricto control en la entrada de la mercadería. En la entrada. Porque todo el flujo de movimiento de las mercaderías se inicia en la recepción. Tanto en la factura y tanto en la recepción in situ de la mercadería. Es muy, muy importante hacerlo bien para evitar problemas a futuro. ¿Ok? Bueno, este es el primer punto que se tiene que controlar para evitar pérdidas y faltantes. ¿Ok? Bueno, pasemos al segundo punto. Los vencidos. El tratamiento de vencidos es un tema que nadie tiene la costumbre de hacer. Pero en un supermercado tiene que ser una rutina de todos los días. Se tiene que hacer ese control todos los días. Y tener como un hábito eso, hacer que la gente que trabaja contigo en tu empresa tenga el hábito de controlar constantemente. Existen varias formas de controlar vencidos. Algunos lo hacen por sistema, otros lo hacen con el famoso cuadernito y van controlando. Sea cual fuera la técnica o el sistema que usted use, lo tiene que hacer y tiene que hacerlo, como se dice, con esmero, con dedicación, con entusiasmo, porque es lo que realmente, porque muchas veces estamos vendiendo, pero estamos descuidando esa parte. Y acá tenemos la peculiaridad, no digo en el caso de las grandes cadenas, por el volumen de compra de repente tiene un mayor poder de negociación con los proveedores. Pero las empresas medianas, los mercados de menor porte, generalmente los proveedores no quieren cambiar las mercaderías. No digo el caso de todos, pero la gran parte. Entonces, y de cierta forma nosotros tenemos que ayudarle con una buena gestión. Pero si yo le aviso de forma anticipada, o si yo puedo controlar eso, porque es un problema no solamente para el supermercado, es un problema para el proveedor. Y si yo lo puedo evitar o ayudarlo, mucho mejor. Entonces, así nos evitamos un montón de dolor de cabeza para nosotros y para el proveedor. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer un control de los productos que yo ya tengo en mi salón.
tengo que tener un control de los vencidos. Entonces, el personal que ingresa debe saber que debe estar en el manual de procedimiento que debo controlar los vencidos de sala cada cierto periodo. La empresa va a decidir cuál es la reglamentación, pero se tiene que hacer. Existen sistemas en muchos casos que al ingresar la factura se verifica el producto, se registra el lote y el vencimiento. No digo en todos los casos, porque hay empresas que como la rotación está alto, es muy grande, es difícil de hacer, pero sería muy interesante que se haga eso, se controlen los vencimientos a través del sistema. Entonces uno saca los reportes, los informes y van controlando esa información y sacando y aplicando. ¿Para qué esto? Justamente para aplicar una medida de acción para que podamos ver o hablar con el proveedor o hacer unas promociones antes de su vencimiento. Porque lo peor que puede hacer, yo estoy 100% seguro que ningún supermercado quiere vender un producto vencido. Estoy seguro. Entonces, para evitar problemas con la municipalidad y con los entes del Estado, debemos nosotros de tener una disciplina y evitar esa situación incómoda que un cliente compre vencido y te reclame. ¿Por qué pasa eso? Por negligencia de la persona que está trabajando. Es la negligencia del supermercado. Entonces debemos de estar atentos y cuidar esos detalles. Bueno, otro tema, los vencidos que están en el depósito. Tenemos que trabajar de la misma forma. Tienen que estar organizados, valorizados, bien acomodados. No es porque es vencido una mercadería que lo tengo que tener desorganizado, porque la mayoría de las empresas como saben que es vencido ya no sirve, entonces lo mandan al depósito y no tienen ciertos cuidados con relación al orden y a la limpieza. Ese sector es un lugar donde se recupera el dinero, porque una mercadería vencida se pagó en su momento. Entonces yo tengo que tener el debido cuidado justamente para que yo pueda recuperar. Existen, lógico, mercadería que no se recupera más. Entonces yo tengo que tener un informe detallando la cantidad, la variedad, y pasarle al departamento comercial o a la persona que hace las compras para que de forma anticipada, antes de hacer su pedido, esa gente tiene que pasarle al departamento comercial para que justamente pueda solucionar esa situación. Si se le avisó antes, se aplicó las medidas correctivas, se hizo la acción y de repente no vendió y venció, ahí yo creo que hay muchas posibilidades de que tu proveedor te cambie esa mercadería. Porque está también el caso de que se recibió con una fecha muy corta y suele pasar. Por eso el primer paso, controlar el tema el departamento de recepción de mercadería, el sector de recepción de mercadería. Lo vencido. Entonces ese depósito de vencido debe estar organizado, limpio y planillado, separado por proveedor, para que se pueda negociar con tu proveedor y justamente tratar de salir de todo eso y a partir de ahí controlar desde el inicio. Difícilmente o se va a reducir a lo máximo aquel problema vencido si yo controlo desde el ingreso de la mercadería y compro en base a la rotación de ese producto. Por eso es muy importante comprar bien, comprar y teniendo en cuenta. Y si yo tengo que estar consciente de que si yo a una compra fuera de la rotación normal, tengo que verificar ese vencimiento para evitar ese problema. Entonces ese es el segundo punto, que es el tema de los vencidos. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Tengo que tener una rutina de control en la sala. Tengo que tener mi depósito ordenado para que yo pueda justamente informar al departamento comercial o a la persona responsable de compras para que pueda negociar con su proveedor. Y si yo tengo, por decirte, un monto grande, ir reduciendo lo máximo que se pueda. Y a partir de ahí cuidar las próximas negociaciones, las próximas compras, para no volver a repetir, no caer en eso. Entonces, el tercer punto, justamente, de cómo evitar o controlar, es el tema de inventario.
son los inventarios periódicos. Los sectores perecederos, como su nombre ya lo dice, perecederos, tienen una tendencia a mermar más rápido. El tema de las verduras, la duración es muy breve. Entonces yo tengo que manejar la rotación de todos los días para que yo justamente pueda reducir las mermas o las pérdidas. Los lácteos vienen con una fecha mucho más reducida de lo normal, la fecha de caducidad. Entonces yo tengo que cuidar todo eso, la cantidad de compra. Y en esos sectores, hablando de inventario, se tiene que hacer de forma más seguida, por decirte semanalmente controlar esas pérdidas o ver cómo se está comportando con el tema de faltante. Porque muchas veces existe en el caso del queso Paraguay, tiene ese suero y que va perdiendo. Entonces yo tengo que tener una media de cuánto puede mermar y ir llevando el control de eso. Porque si yo no voy controlando al final de mes o después de 2 meses, si yo hago, por decirte, o no hago, voy a tener un faltante muy grande. Y están los inventarios generales de toda la sala, que cuanto más corto es la brecha de tiempo que se hace, es mayor la posibilidad de encontrar diferencia y solucionar a tiempo. Porque si yo lo dejo dilatar de forma muy extensa, puede ser que estén sucediendo cosas en mi empresa, en mi supermercado, que yo no lo estoy detectando. Por eso es más que importante hacer los inventarios periódicamente. Y el inventario, ¿qué es lo que yo gano con eso? La posibilidad de detectar y aplicar medidas correctivas lo más antes posible, antes que se vuelva una bola de, ¿cómo se dice? Una bola de nieve, se va creciendo y no lo pueda atajar, entonces, hasta que me afecte. Pero entonces los 3 puntos son la recepción de mercadería, que debo de cuidar, recepción de mercadería, vencidos y los inventarios. En el tema de inventario es muy importante justamente aplicar una técnica que es la de, lógico, tengo que prepararle al equipo, tengo que capacitarle, también preparar eso en otra charla, en otro post vamos a estar conversando sobre los inventarios, pero preparar el salón y ver el modo. Entonces tener como rutina también esos inventarios. Si de repente no lo puedo hacer, entonces yo puedo ver los sectores e ir controlando el stock constantemente. El control nunca está de más y nunca deja de ser necesario. Y bueno, espero que le haya gustado este post, todas estas informaciones. Yo sé que le va a servir bastante y vamos a seguir con muchas informaciones semanalmente. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo evitar pérdidas y faltantes? Controlando 3 puntos. Recepción de mercadería, control de vencidos y a través de inventario. Entonces esos son los 3 puntos que debes de tener en cuenta para evitar y reducir a lo máximo tus pérdidas y faltantes. Entonces espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto.